La Alianza Atlántica celebra su 75 aniversario, pero las celebraciones en Washington tienen lugar en tiempos extremadamente difíciles. Un ataque aéreo ruso contra una clínica infantil en Kiev dejó numerosos muertos y heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exige a la OTAN más sistemas de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, la alianza militar se enfrenta a enormes desafíos como las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos o la unidad de los 32 aliados contra la agresión de Putin. También hay mucho dinero y armas en juego, especialmente para Ucrania, pero también para la protección del resto de Europa. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿75 años de la OTAN más grande pero menos unida? Saludos a todos, bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados. Los presento de inmediato. Maciej Stasziński es periodista desde 1997, trabaja en Gazeta Wyborcza, principal diario de Polonia, corresponsal durante 30 años del periódico español La Vanguardia en Polonia y Europa del Este, graduado en estudios hispánicos por la Universidad Complutense de Madrid. Ana Solís de Stanges, doctora en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Y Laura Iglesias, periodista, analista política, ha sido en numerosas ocasiones enviada especial en Estados Unidos, trabaja para DW Noticias. Laura nos acompaña vía Skype desde Washington, donde está cubriendo precisamente la cumbre de la OTAN. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida Laura, que sé que tienes una agenda complicada estos días. Bueno, comenzamos, la OTAN celebra estos 75 años, los 32 miembros se reunieron allá en Washington y es una cumbre que se da en medio de la incertidumbre primero por el futuro de los Estados Unidos, pero también es una cumbre dominada por un tema específico que es el de Ucrania. ¿Cuán fuerte, Ana, es o está la alianza en estos momentos? En estos momentos la alianza ha tratado realmente de mostrar que están unificados. A través de esta cumbre han logrado ciertos temas, de sellar ciertos temas que lo vemos en un documento final. Otra cosa es ya veremos si hay cambio cuando tengamos a Trump como presidente, pero creo que se ha logrado de una manera relativamente exitosa ciertos puntos, por ejemplo, cuál va a ser la labor y la tarea en Ucrania, hay nuevas reestructuraciones. De todos modos, hay otros temas que dan un poco de preocupación, como esta mayor presencia que va a tener la OTAN, teóricamente, con el tema China y la región del Indo-Pacífico. Claro. Bueno, igual son unas incertidumbres que todavía no están claras, ¿no? Porque vienen las elecciones en los Estados Unidos y todavía no podemos decir que Donald Trump, bueno, va a ser el presidente de los Estados Unidos. La necesidad de mostrar, Maciej, un compromiso político y militar con Ucrania, ¿eso está claro ya para los 32 o todavía sigue habiendo diferencias entre ellos? Yo creo que el compromiso está claro, pero el grado del compromiso no está claro para todo el mundo. Sabemos que hay un grupo de países que pide un compromiso mucho mayor por parte de la OTAN, es decir, una invitación ya a Ucrania a que se adhiera, si quiere, a la alianza. Entre estos países son los bálticos, por ejemplo, y también Polonia, bajo el nuevo gobierno de Donald Tusk, y otros países que son más cautos por su complicada relación de equilibrio en Europa y el miedo un poco a provocar reacciones imprevisibles de Rusia, como es, por ejemplo, el caso de Alemania y en menor, creo, grado Estados Unidos. Entonces, el compromiso contenido en la declaración esta de que va a ser irreversible la adhesión, pero sin precisar los términos ni cuándo. Ni cuándo. En este sentido, sí. Otro punto del compromiso importante es la ayuda militar, que ahora tiene dos puntos fundamentales nuevos: sistemas antiaéreos, de defensa antiaérea, y cazas
F-16. Esto es fundamental para Ucrania, Claro. que no tiene... Y añadiría un tercero, que es el comando de la OTAN que ayuda directamente a Ucrania, que ya no queda en manos del ministro de Defensa de Estados Unidos, sino que ese se otorga a las manos de la OTAN en sí misma. Creo que eso es importante. Pues, O sea, son 3 compromisos que están allí pues plasmados en esa declaración entonces, final. en este sentido, el compromiso es inequívoco, pero con matices. Es decir, que eso también nos deja entrever un poco que no están tan unidos como han dado esa imagen final de la cumbre, ¿no? Porque hay diferencias todavía entre ellos. Bueno, sí, hay diferencias, pero yo creo que no son diferencias de fondo. Es decir, todo el mundo en la OTAN, que son 30 y tantos países miembros, menos Hungría, quizás, pero no es un miembro muy importante, son plenamente conscientes de que el principal peligro para la estabilidad de Europa y del mundo occidental viene de Rusia, ayudada directamente por China. Y es la primera vez que en la declaración final se incluye una referencia de rechazo o de censura al apoyo tecnológico que está prestando China a Rusia para que ella pueda continuar la guerra, porque sin la ayuda económica yo creo que los recursos de Rusia estarían mucho más agotados. Interesante. Entonces, lo que dice esto sobre es un punto China. Claro, sí, el de China. Central. Antes no se mencionaba nunca. Sí, Ya lo vamos a analizar, vamos a quedarnos en esta carta de intenciones por ahora. Laura, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta carta de intenciones que acaban de firmar? ¿Le sigue apostando la OTAN a Ucrania? O sea, ¿se ha planteado más apoyo militar y económico a este país? Evidentemente así ha sido. Además es que se ha blindado un apoyo anual de 40.000 millones, un apoyo conjunto para Ucrania. Y bueno, es que el ataque al hospital oncológico de Kiev, con esas imágenes tan desoladoras que incluso han desazonado a Narendra Modi cuando fue a ver a Putin, bueno, pues eso ha acelerado un poco la concesión de armamento de baterías de defensa aérea. En esta cumbre se ha anunciado la concesión de nuevos Patriot, que son carísimos, y pensamos que un misil Patriot para defender Ucrania cuesta cerca de $4 millones. Pues se le han anunciado 4 más con munición. También los misiles que son fabricados por Estados Unidos y por Noruega, los NASAMS, también los alemanes Iris-T, docenas de esas baterías defensivas. Y también los F-16, que en realidad ya se habían concedido hace un año. Los pilotos fueron capacitados muy rápidamente, los ucranianos aprenden rápido, en estos tiempos muy rápido. Ya los esperaban en septiembre pasado y ahora parece que van a empezar a llegar este verano. Y todo eso, pues la voluntad de entregar dinero anualmente, el refuerzo de las baterías de defensa se suma a esa coordinación que mencionabais, una coordinación. La OTAN va a centralizar cada vez más sus esfuerzos de rearme propio y del rearme de Ucrania. Porque también uno de los propósitos de esta cumbre es reforzar la industria para que luego no haya estos problemas de suministro que ha habido a Ucrania, estos parones. Por ejemplo, Estados Unidos ha proporcionado muchísimas armas a Ucrania, cerca de 60.000 millones de euros en ayuda financiera y en ayuda militar. También ha ayudado a Israel y a Taiwán y tiene los arsenales militares en el chasis. Y la idea es mejorar la industria para que esto no vuelva a pasar, para estar más preparados. ¿Qué ha dicho Zelensky sobre este apoyo irrestricto a Ucrania? Bueno, Zelensky lleva tiempo exigiendo, desde siempre ha exigido armamento. En realidad, los cazas que se le van a entregar, y ya se le prometieron hace tiempo, él lo recibe con buena cara, pero realmente son cerca de 30 y algo. Y él ya dijo hace un año que para garantizar la defensa del espacio aéreo de Ucrania lo que hacen falta son 120. Pero él exige, pero viene también de forma conciliadora, y ya parece que se está incluso preparando para que gane Trump, porque ayer o anteayer dijo que a Putin le desagradaría tanto una victoria de Biden como una victoria de Trump, y que él está seguro de que Trump continuará en la OTAN, mantendrá a su país en la OTAN, porque una salida de Trump desintegraría la organización. En fin, es como que ya se prepara para que sea Trump y para llevarse bien con él. Y eso es
bastante significativo. Claro, me quedo con eso. ¿Tú crees que está preparada la OTAN para un cambio de gobierno en los Estados Unidos y con todas las consecuencias que esto puede traer? No está completamente preparada. Hemos visto que se han tomado pasos y decisiones precisamente en esta cumbre para lograr esa preparación para una transición de gobierno en Estados Unidos. Ahora, yo no sé hasta qué punto, efectivamente va a ser otra dinámica. Siendo Trump presidente de Estados Unidos es un desafío para la OTAN. Pero yo creo que es importante también llevar a la mesa y en la discusión, no solo que es importante cuánto otorga para el gasto Estados Unidos, que definitivamente es más de la mitad, ¿no? Comparado con lo que hacen los socios europeos. Pero también la OTAN es importante para Estados Unidos. Recordemos siempre, Estados Unidos no regala nada a nadie, como tampoco lo hace China o ningún país. Entonces, la OTAN es importante por un tema de liderazgo global para Estados Unidos, es importante porque le interesa tener un mercado estable en Europa, es importante porque Europa o la OTAN puede jugar también una carta muy importante en la región de Indo-Pacífico para esa lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Y además, por otra parte, si vemos las cifras del aumento, mencionaba sobre la industria armamentista, o sea, desde el 2019 hasta el 2023, Estados Unidos ha doblado la exportación de armas al mundo. Significa más del 42% de exportación de armas. O sea, eso también significa empleo, significa también que activa la economía estadounidense. Es decir, que cuando los medios, Maciej, cuando los medios hablan de la incertidumbre en caso de que Donald Trump llegue al poder, tampoco estamos hablando de tanta incertidumbre, ¿no? Porque ¿tú crees que sería capaz realmente Donald Trump de decir, bueno, hasta aquí llegamos con la OTAN? Yo creo que decir de lo que es o no es capaz Donald Trump es profecía, es hacer profecías. Impredecible. Sí. Yo desde luego no quiero ser profeta ni en buen ni en el mal sentido. Durante su primer término presidencial demostró que era no tan solo imprevisible, pero irresponsable con muchas cosas. Y ha empeorado las relaciones de Estados Unidos con medio mundo. Entonces, yo no me siento capacitado para decir que la incertidumbre está o no más grande que antes. Creo que está fundada, porque nunca no sabemos lo que va a hacer. Ahora, en lo que se refiere a la OTAN, su clásico argumento de que nosotros, Estados Unidos, contribuimos a la defensa de la OTAN y los otros países miembros no quieren porque no pasan del 2% y tal, todo, esto ya se ha quitado. Este argumento no existe. Menos España, creo. España está por debajo del 2% sí, del presupuesto para la defensa. Todos los demás países miembros ya han subido y seguirán subiendo porque la conciencia de la importancia de la OTAN y por qué es importante la OTAN frente a la amenaza que es Rusia, es absolutamente universal. Y recordemos que la OTAN tiene dos nuevos miembros que tienen una Rusia vecina y fundadas razones históricas para temerla, como es el caso de Finlandia, ¿no? Suecia y Finlandia son los nuevos miembros. Entonces, en este sentido, la conciencia de la importancia de la OTAN aquí está y la certeza de lo importante que es invertir en defensa. Y también en el brazo europeo de la OTAN. Europa sabe que en caso de que pase algo en Estados Unidos, Europa tiene que mirar por sus propios intereses con más ahínco que nunca, ¿no? Sin contar siempre solo con Estados Unidos. Claro, bueno, hablábamos acá, Laura, de la importancia de la OTAN. ¿Este tema se trató allí? ¿Alguno de los líderes políticos dejó claro nuevamente cuál es la importancia de la OTAN en estos momentos? Y además, ¿cómo va a luchar contra ese enemigo histórico de la OTAN que es Rusia? Sí, precisamente ayer durante la cumbre llegaba un comunicado de la Casa Blanca en donde se anunciaba una cooperación bastante llamativa entre Estados Unidos y Alemania, y es que Estados Unidos va a volver a instalar en Europa los misiles Tomahawk, que ya estuvieron y ahora los volvería
a establecer. Y bueno, es que son unos misiles que tienen un alcance de 2.500 kilómetros. No hay ningún misil en Europa en estos momentos con ese alcance. Y hasta Moscú, desde Berlín, hay una línea aérea pues, de 1.600 aproximadamente. O sea, son unos misiles que sí que podrían intimidar, disuadir a Moscú, y eso es algo que en otros tiempos jamás se habría hecho, porque es prácticamente una afrenta. Y además es que se anunció también que esos misiles se van a completar en el futuro con unos misiles hipersónicos que todavía no están listos, que están en fase de prueba. O sea que Alemania, como sus socios de la OTAN, con la ayuda del socio más fuerte de la OTAN, está reforzando claramente sus defensas ante Rusia, porque es la principal amenaza a la que estamos sometidos ahora. Claro, bueno, me quedo con Alemania. ¿Es realmente importante esta cantidad de armas que Alemania está dispuesta a dar a Ucrania, la defensa de Ucrania contra Rusia? Y lo pregunto porque desde que empezó la guerra siempre ha estado en los medios y en el debate cuánto puede dar Alemania, por qué no da más Alemania. ¿Ahora sí estamos viendo realmente que está dando un paso adelante Alemania o cómo lo ves tú? A ver, si nosotros sumamos lo que han donado los países europeos a Ucrania en comparación a Estados Unidos, ha sido mucho mayor en miles de euros lo que ha hecho los países europeos para Ucrania. Ahora, en el caso de Alemania, yo creo que ha habido por una cuestión de la política alemana. Siempre se han tomado las decisiones mucho más tarde. Se ha retrasado siempre la decisión del gobierno de Scholz. Ahora, al fin y al cabo hemos visto que en este retraso al final siempre se ha enviado el sistema de armas y eso claramente es importante. Es importante no en el sentido de que vaya a ganar Ucrania militarmente, sino que lo que se trata es de que realmente no sea derrotada Ucrania y de esa manera entonces se pueda negociar con Rusia. Yo creo que ese es al final la esperanza y mucho desde acá de Alemania. Alemania además está reestructurando, va a ser importante para la defensa de Ucrania en el sentido de que acá se va a instalar toda esta coordinación en caso también de que la OTAN se viera en algún conflicto contra Rusia. O sea, Alemania juega un rol central. Sería el centro operativo de la OTAN. Mashay, antes de presentar el próximo informe, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Ana? La idea no es que gane Ucrania, la idea es que no salga derrotada Ucrania y luego sentarse a negociar con Rusia. ¿Está dispuesta la OTAN, está dispuesta Occidente, los países más importantes de esa alianza, a sentarse a negociar con Rusia? No lo sé. Creo que lo que están cuidando mucho los líderes occidentales es no tomar decisiones por encima de la cabeza de Ucrania. Ucrania es la que está poniendo los muertos, la que está luchando por su supervivencia como Estado y como nación, que la quiere aniquilar Vladimir Putin. Entonces, no debe haber ninguna decisión acerca de la paz o la guerra, el armisticio o lo que fuera, a espaldas de Ucrania. Esto es lo más importante. Claro. Al fin y al cabo, el Occidente solo pone euros o dólares. Ellos ponen la gente. Y armas también. Están luchando por su, como he dicho, supervivencia. Entonces, creo que hay ciertas, más o menos secretas, maniobras para sondear a qué trato puede llegar Ucrania con Rusia en términos de, por ejemplo, territorio, pero nadie lo dice explícitamente. Claro. Y hace bien, porque es la Ucrania la que tiene que decirlo. Claro. Entonces, es decir, los términos de un acomodo futuro entre el Occidente, la OTAN, Europa y Rusia pasa por Ucrania. Yo no me siento por supuesto, es el actor autorizado a decir, ¿no? Y Rusia, qué acomodo es previsible. No lo sé. Bueno, no tomar decisiones por encima de Ucrania, también unidad y determinación. Esas son las señales que quieren enviar los miembros de la OTAN. Pero
volvemos a preguntar, ¿qué tan fuerte está hoy la organización transatlántica? ¿Cómo afecta su estabilidad la incertidumbre aquí en Europa y la perspectiva de ese segundo mandato de Trump? Recordemos que aún está latente la amenaza del republicano de no garantizar más la protección de los países de la alianza contra Rusia si llega de nuevo a la Casa Blanca. 90.000 soldados. La OTAN quería mostrar su fuerza de cara a la invasión rusa de Ucrania con la mayor maniobra desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos sigue siendo la piedra angular de la OTAN. Con un poco más de 1 millón de efectivos aporta más del 40% del total de las fuerzas de la OTAN. También invierte más en defensa que todos los demás aliados juntos. Este año se espera que 9 de los 32 países de la OTAN ni siquiera alcancen el objetivo del 2% del PIB, entre ellos España y Bélgica. Un indicador de los diferentes niveles en que los aliados se sienten amenazados por Putin. Polonia está a la cabeza con más del 4% y los países bálticos también aportan mucho a las arcas de la OTAN. Para el flanco oriental, la protección de la alianza es vital. Dinero, armas, personal. Según las últimas estimaciones, todos los estados de la OTAN gastarán este año un total de unos 1,4 billones de euros en defensa. Un récord, pero ¿será suficiente? ¿Cuán fuerte es la defensa de la OTAN y qué tan grande es su poder disuasorio? Bueno, antes hablábamos de las armas, ahora podemos ampliar un poquito más sobre esas contribuciones. En febrero de este año, Donald Trump dijo que no ayudaría a los socios de la OTAN en caso de un ataque ruso si no contribuían lo suficiente en defensa y en seguridad, y en su lugar dijo que iba a alentar a Rusia a que hiciera lo que quisiera. Esto, por supuesto, fue interpretado como un cheque en blanco para Moscú. Maciej, ¿tú crees que es así? ¿Tú crees que es un cheque en blanco de Trump a Moscú, sobre todo, o es sencillamente una dura crítica a sus socios para que reaccionen? Otra vez, la exegesis de las salidas de Trump me superan un poco, ¿no? Fue una cosa irresponsable completamente haberlo dicho, porque esto hubiera sido una violación del tratado, artículo 5 del Tratado de la OTAN. Es decir, Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene que acudir a defensa de cualquier miembro de la OTAN, claro, en caso de ser atacado. Entonces, esto es una piedra angular de la OTAN. Ese es el artículo 5 sí, del artículo 5. Entonces, no sé interpretarlo más que una bravuconada, ¿no?, de Trump. Espero que nunca se le ocurra repetirlo cuando sea presidente de Estados Unidos, si es que llega a serlo. Pero es cierto que las contribuciones en defensa a la OTAN son dispares, ¿no? Ya tocamos el tema, claro, ¿no? Desde que Trump advertía o criticaba a todos los miembros de que no contribuían lo suficiente a los gastos de defensa de la OTAN, esto ha cambiado completamente. Ya acabamos de verlo en el material. Todos los países están por encima del 2% y algunos mucho más, ¿no? El caso de España, vuelvo a decir, es el país que menos contribuye. Entonces, este argumento ya no se sostiene. Con lo cual, yo creo que vamos a esperar qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, quién va a ser el próximo presidente, pero creo que sería un desastre si el próximo presidente Trump volviera a las andadas de su primer mandato. Claro. Ahora, yo quisiera añadir, o sea, esta discusión sobre el 2% creo que va a ir cambiando. Con lo que ya se tienen 23 países que han otorgado el 2% del gasto militar, ya hay voces que van cambiando. No, eso debe ser lo mínimo. Además, si vemos otros documentos que hablan sobre la cuestión del 2%, es además a dónde se destina, porque tenemos que ver un poco más el desglose y un poco más de fondo, ¿no? ¿Qué se destina para personal civil, para pensionado? ¿Qué es lo que se destina para equipamiento? Y lo que se necesita mucho es desarrollo e investigación. La estructura del gasto, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos países que ya superan el 2%, pero, por ejemplo, Grecia para personal es casi el 60% que se paga. O sea,
La OTAN ahora y los últimos documentos también está allí que por lo menos se tiene que destinar un 20% a lo que es investigación y equipamiento. Por ejemplo, en el caso de Alemania no llega ni siquiera a la media. Si lo vemos a los otros en comparación con otros países en Europa. Por ejemplo, Polonia está dando más de 40% a lo que es investigación, desarrollo y equipamiento. Entonces, claro, en la primera época de Trump teníamos esto de que mínimo 2% del PIB para el gasto militar. Ahora veremos que esa discusión todavía se puede ir profundizando y diciendo, bueno, ¿a dónde se están destinando esos 2%? Porque si no, si lo das más que todo a personal, después tenés equipamientos obsoletos. Eso es interesante, porque está más allá de las presiones de Donald Trump y de sus amenazas, es interesante que se ponga de nuevo eso sobre la mesa, ¿no? Y que de pronto los países, además en esta crisis en la que estamos, puedan aportar más dinero, quizás los que tienen más, aportar un poco más, ¿no? Esto es una prueba de que los líderes europeos y de la OTAN han tomado plena conciencia de la tesitura en la que está, en la encrucijada que está ahora ante la amenaza global de Putin, ayudada por China, Europa, ¿no? Claro. Entonces, sí, no tengo más que decir. Y Laura, tú vuelvo a ti en Washington porque tú has sido los ojos nuestros allí en esa cumbre. Este tema se tocó, hubo resquemores sobre quién pone más, quién pone menos en la OTAN, hubo acuerdos al respecto. ¿Qué se dijo? Bueno, en realidad las conversaciones aquí en esta cumbre han sido de exalzar sobre todo la unidad y de ir un poco más allá en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, aquí una cosa que está exigiendo Zelensky, que en la OTAN vaya todavía más allá, es que le permitan utilizar armamento occidental para alcanzar suelo ruso, pero ya bien adentrado en suelo ruso. Porque ya vimos que la ofensiva de Kharkiv, iniciada por Rusia en mayo, fue parada casi de raíz cuando cuando Francia y Reino Unido permitieron a Ucrania utilizar sus armas a objetivos militares, lanzaderas, aeropuertos en donde tenían bombarderos que estaban cerca de la frontera. Y entonces eso cortó la última ofensiva de Kharkiv de raíz. Ahora Zelensky pide a los socios de la OTAN que lleguen a un acuerdo, que se unan para permitirles atacar suelo ruso. Zelensky insiste en que no quiere atacar de ninguna manera objetivos civiles, sino simplemente los lugares desde donde se les están lanzando los bombardeos tan tremendos como vimos en el hospital de Kiev. Entonces yo creo que la OTAN, no veo divisiones en cuanto al presupuesto, sino al revés, veo más acercamiento a una unidad, una posición más clara de defensa de Ucrania y de ir cada vez un paso más allá. Lo de llevar los Tomahawk a suelo alemán a partir de 2026 es una decisión muy clara y muy casi beligerante. Claro, o sea que no ves divisiones en cuanto al presupuesto. ¿Cuál es el poder real militar que tiene la OTAN en estos momentos, Laura? A ver, la OTAN tiene 3 países con armas nucleares. El principal país de la OTAN, el principal ejército es Estados Unidos, con cerca de 1,5 millones de personal. Luego tenemos al Reino Unido con un ejército de unos 200.000 efectivos. Y después, está primero Francia con 200.000 efectivos y luego va Reino Unido con unos 150.000. Son 3 países que tienen armas nucleares y que en caso de que Estados Unidos al final nos deje en la estacada, pues van a ser países clave para disuadir a la OTAN. Pero no son esos países con armas nucleares los que tienen los ejércitos más modernos. Pensemos, por ejemplo, en los ejércitos que se acaban de incorporar, los de Suecia y los de Finlandia. Tienen unos equipamientos modernísimos, unas corbetas, los finlandeses, para proteger el Báltico, que son de la última generación. Y además es un ejército que, aunque no tenga armas nucleares, es uno de los mejor preparados del mundo para hacer frente a Rusia, porque tiene práctica. Rusia ya a principios del siglo XX le tomó toda Karelia, tiene una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Finlandia está muy acostumbrada a recibir ataques, a ciberataques, ataques híbridos con migrantes lanzados a las fronteras. En fin, no solo Finlandia, todos estos países del este de Europa, desde Noruega hasta Polonia, están acostumbrados a eso
Y bueno, el poderío de un ejército no se mide solo por las armas nucleares, sino por su capacidad de reacción, por su capacidad de actuación. Por ejemplo, Finlandia tiene unas brigadas ciudadanas de ciudadanos de a pie que se entrenan, decenas de miles que se entrenan todos los fines de semana. En lugar de irse a hacer deporte, pues salen de operación al bosque, ¿no? Entonces están muy preparados para actuar en cuanto sea necesario y aportan unas capacidades que la OTAN antes no tenía. O sea, yo, más que división, más que veo más unidad, una unidad y una integración cada vez mayor. Perdón, en ese punto de armas nucleares creo que también es importante ver de que ahí sí es Estados Unidos muy importante para la OTAN, porque sin Estados Unidos tenemos solamente las cabezas nucleares que tienen Francia y el Reino Unido, que son como 500, 400, 500, frente a las 5.000 que tiene Rusia. Pero el problema es no solamente de cantidades, sino el tipo de armas, que lo que se tiene en Europa son las estratégicas, mientras que Rusia tiene las tácticas y estratégicas. Y por lo tanto, de alguna manera pierde la OTAN o Europa, los socios europeos pierden el poder disuasivo, que es la idea de las armas nucleares, ¿no? Al no tener esas armas tácticas, de decir, bueno, si pasa esto, yo también puedo lanzarlo. No, porque al tener armas estratégicas, decimos, es destrucción total. Entonces, ahí, al ser destrucción total, nadie se quiere destruir y sinceramente nadie cree que se vaya a utilizar eso. Entonces, eso es importante. Y después lo otro, por el momento se ve capacidad de reacción de la OTAN frente a una invasión rusa, algún ataque a países europeos. O sea, sí tiene capacidad de reacción. Sí tiene entre 2 y 8 días, ¿no? Dependiendo de dónde sea. Pero el tema todavía sigue siendo que necesitamos una industria, o se necesita una industria armamentista. O sea, si solamente se tiene munición para 3 días, tampoco se puede sostener un enfrentamiento. ¿Tiene la OTAN, Maciej, capacidad de reacción, como estamos diciendo? ¿Y hasta dónde puede llegar esa capacidad de reacción, como dice Ana? Experto militar no soy, no quiero presumir. Creo que lo importante es la voluntad y la conciencia. Existe la conciencia de la importancia de esto, hay que tener la capacidad de reacción defensiva y hay conciencia de que si no es suficiente si se permite continuar con esta agresión neoimperialista de Rusia contra otros países. Entonces, la conciencia de esta coyuntura es lo más importante y la voluntad política de invertir en eso. Si en términos, creo, numéricos globales de capacidad, de potencial, el potencial militar, tanto en efectivos como en armas, de la OTAN frente a Rusia, no cabe duda de que la ventaja está del lado de Rusia. La OTAN. De la OTAN. De la OTAN, por supuesto que de la OTAN. Son países mucho más... ¿Y por qué te reías cuando lo decía Laura? ¿Que me reía? Sí. No. Sí, Laura hablaba de la capacidad que tenía Finlandia y que estaba acostumbrada a reaccionar. Sí. Y te reías. Del año 1940. La guerra de invierno, cuando Stalin atacó Finlandia, y una guerra que era una victoria pírrica, pero de hecho los finlandeses demostraron entonces su enorme empeño en defender y su capacidad de defensa de su territorio, a pesar de que tuvieron que ceder Karelia, pero sí que tienen experiencia y por eso cuando fue atacada Ucrania, lo primero que hicieron los finlandeses fue romper su tradición de neutralidad y pidieron entrar en la OTAN. Claro, bueno, ahora hay un cambio o se ve... Eso decía yo, que los finlandeses tienen experiencia en lidiar con Rusia. No, yo te entendía perfectamente, solo estaba viendo... Reaccioné así afirmativamente, que sí, que tienen...
con simpatía hacia mis palabras. Bueno, hay también un cambio dentro de la OTAN, ¿no? El primer ministro en funciones de los Países Bajos, Mark Rutte, va a reemplazar a Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN a principios de octubre. Un cambio que ocurre en tiempos extremadamente difíciles, como estamos diciendo. Rutte va a tener que trabajar a fondo en la búsqueda de un consenso político entre los aliados de la OTAN, una habilidad reconocida, eso sí, hasta por sus rivales. Es el elegido. Mark Rutte será el nuevo jefe de la OTAN. Considerado un experto en política exterior, su larga experiencia como primer ministro de Países Bajos representa estabilidad y continuidad. Estoy muy orgulloso. Considero que es una enorme tarea continuar con el gran trabajo de Jens Stoltenberg. No quiere hacer más comentarios hasta su toma de posesión. Rutte es un hombre de palabras claras que describe el llamado plan de paz ruso como absolutamente loco. El neerlandés tiene fama de ser confidente de Trump y saber cómo domar al republicano. Sobre la posible reelección de Trump, Rutte ha dicho que los europeos tendrán que trabajar con el presidente de Estados Unidos que esté en la pista de baile. Además, Rutte tendrá que hacer de terapeuta de grupo para los aliados europeos. Sobre su escritorio hay un tema espinoso, el debate sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN. Rusia advierte que con el ingreso de Ucrania en la alianza se cruzaría una línea roja. ¿Está la OTAN a la altura de sus nuevos desafíos? Ana Solís, la encargada de respondernos eso. ¿Está la OTAN a la altura de esos nuevos desafíos? Es difícil de responder porque no sabemos efectivamente cuáles van a ser los desafíos. Si estamos frente a un presidente Trump en Estados Unidos, ¿qué pasa con la unidad de la OTAN? ¿Qué pasa en la mente de Putin y Rusia? O sea, es difícil realmente identificar cuáles son los desafíos reales. Además que hay competencias también, ¿no? En nivel geopolítico se está moviendo todo, ¿no? Sí, bueno, global, hay grupos, ¿no? Exactamente. Creo que un desafío importante y que se ha hecho bastante visible en esta cumbre ha sido precisamente el tema de China, que vos lo mencionabas. Y es que ya desde el documento en la cumbre en Madrid en el 2022 se incluyó por primera vez China como un actor importante que podía ser un desafío para la OTAN. Eso fue algo nuevo. Ahora, creo que esto es importante verlo dentro de una dinámica global, en donde creo dentro de las negociaciones Estados Unidos ha logrado introducir este tema de China, porque vemos que hay un conflicto hegemónico entre China y Estados Unidos. Y Estados Unidos de alguna manera ha logrado incluir este tema de China con sus socios europeos y vemos que hay ciertos movimientos, no solamente declaraciones, sino de socios europeos actuando de alguna manera ya en el Indo-Pacífico. A finales de este mes vamos a tener Alemania participa, Francia, España en ejercicios conjuntos que es no solamente en el Indo-Pacífico, sino a nivel global. O sea, Eurofighter van a volar a Nueva York, tienen ejercicios en Alaska, después otros ejercicios militares en Japón, en Australia, y regresan también haciendo otros. O sea, estamos hablando de una cuestión global en que es un gran desafío para la OTAN. Y pienso, la OTAN debió de haberse reservado este tema de si actuar o no, o estar presente o no en el Indo-Pacífico como una carta de negociación en caso de que Trump subiese a la presidencia. Creo que las decisiones han sido muy rápidas de incluir esta región, de incluir China dentro de la problemática como si fuera problemática de la OTAN. Por supuesto que me gustaría conocer tu posición con respecto a este tema de China, que es un actor fuera de la OTAN, pero también me gustaría saber los actores que están dentro de la OTAN. ¿Cómo se siente, por ejemplo, los países del flanco oriental que tú bien conoces? El tema del flanco oriental, o sea, los países que van del norte al sur del flanco de la OTAN, no tiene una relación directa con el factor China. Claro. Tiene mucho que ver con Rusia. Es decir, todos estos países, empezando por Finlandia, Polonia y tal, han tenido las peores experiencias históricas con el antiguo imperio de los zares, luego con la Unión Soviética comunista y ahora con la Rusia neoimperial de Putin. Desde este punto de vista, la sensibilidad de los países limítrofes
que muchos de estos países tienen frontera también con Rusia, es vital y debe ser tenida en cuenta por parte de todos los demás países miembros, porque son estos países que tienen experiencia, digamos, un poco bajo la piel de cómo es el vecino ruso o antes soviético, la amenaza y los desafíos que supone. China es un tema aparte que me parece mucho más complicado, porque muchos países de Europa y del mundo tienen grandes intereses económicos con China, o a la inversa, China tiene muchos intereses económicos en todo el mundo, claro, en todos los países. Entonces, el hecho de que se haya mencionado China como que se ha censurado el apoyo de China en esta guerra a Rusia, tiene capital importancia, porque esto quiere decir que finalmente se ha dicho públicamente lo que mucha gente decía por lo bajo, que el apoyo de China a Rusia en esta guerra es esperpéntico, es decir, es un apoyo claro, aunque no abiertamente militar, a un agresor contra un país independiente, claro, inocente de todo. Sin duda. Entonces, es un tema es la primera vez profundo y complicado, que ¿no? se dice en claro, el escenario internacional que China es cómplice de un agresor. Claro. Y bueno, y en ese tema de China, yo creo que no ha aparecido mucho en la prensa, pero sabemos por declaraciones del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Bielorrusia, el 4 de julio, se hizo miembro oficialmente de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y tenemos, a partir de este lunes y por 11 días, ejercicios militares en Bielorrusia, claro, con soldados chinos, que ha sido una respuesta a esto de la OTAN también. Cierro con esto, un tema súper importante, y me quedaría contigo un minuto, menos de un minuto, Laura. Dame un cierre de la cumbre de la OTAN en Washington. ¿Con qué nos quedamos realmente? Nos quedamos con que la OTAN se une y hace frente común hacia Rusia, que ve que no hay otra alternativa, que le gustaría que la hubiera, que a los países de la OTAN, claro, les gustaría destinar su dinero a educación y a formación, Laura, pero que en estos momentos no pueden. Me quedo con eso, se nos acabó el tiempo lamentablemente, un tema súper profundo, pero síganos en las redes sociales y en nuestra encuesta también por YouTube. Hasta luego.